Queridos amigos, me dicen que hay que empezar. El tema de hoy ya sabéis que es del nacimiento al renacimiento. Iré diciendo cosas que muchos de vosotros ya conocéis, pero que es interesante decirlas, recordarlas, vivirlas, con el fin de interiorizarlas y saber exactamente qué es lo que sucede más allá del cuerpo físico. Queridos hermanos, hermanas, nos hallamos pues en el centro de la logia o rama del silencio, en los sentidos, el silencio de los sentidos, de ese bendito silencio que sin decir nada lo dice todo, y en este silencio del corazón vibra eternamente la vida y la muerte en relación al vehículo que utilizamos ahora. Llega un tiempo en que la persona prudente, presintiendo intuitivamente su desenlace, entra en los últimos meses de su vida y se prepara para la despedida del plano físico. Así que se va retirando conscientemente de la vida mundana. Sus actividades, deseos, apegos y goces dan paso al arrepentimiento, a la devoción, al ascetismo, al recogimiento espiritual. Por lo tanto, es tiempo de volver a casa. Porque nuestra casa no es el mundo físico, nuestra casa es el mundo átmico, el mundo manásico y el mundo causal. Nuestra casa es el mundo causal. Por eso se dice que el alma, la cuna del alma es el cuerpo causal, o el cuerpo causal es la cuna del alma. Nosotros somos el alma encarnada. Por lo tanto, cuando desencarnamos, el alma vuelve a su mundo, al mundo espiritual llamado causal. Según se dice, a cada uno en más o menos intensidad les sobreviene una visión en ese momento de la muerte. Primero se dice una luz lejana, como la cabeza de un alfiler acercándose a uno mismo a gran velocidad, y después como una ancha saeta llenando finalmente toda la habitación y con la luz de la paz. Si con la luz vino la paz, me pregunto si no será una compensación que le brindará desapego o liberación. Y para el asombro de médicos y enfermeras, en ciertas ocasiones, el que se marchaba pronunciaba las palabras triunfales antes del acto final. Por ejemplo, la última palabra que salió del primer presidente del Grupo Español de Teosofía, don Francisco Montoliu y Tagores, fue Blavatsky. Esta fue su última palabra, la palabra triunfante que de una manera borraba todos los aspectos negativos kármicos del pasado. Y la de la fundadora de esta rama, de la rama Arjuna, la señora Carmen Mateu Prats, dirigía a su esposo don Ramón Mañadé las últimas palabras, que éstas fueran: adiós no Ramón. Él se llamaba Ramón Mañadé, le dijo: adiós no Ramón, hasta luego. Es decir, que tenían presente de que la vida es continuada bajo un punto de seguridad total y absoluta. Así proclamaron estos grandes seres la victoria sobre la materia. Es recibir el conocimiento real de lo que es la vida y lo que es la muerte. Si uno muere tranquilamente mientras duerme, si durante el cambio que llamamos muerte hay alguna pérdida de consciencia, es solo breve, tan breve o más breve que el sueño de una noche. Muchos de los que fallecen ni siquiera saben lo que les ha sucedido.
hay infinidad de ejemplos dentro de nuestra literatura teosófica en las que han habido muertes espontáneas en que el que ha hecho el traspaso no sabe que su cuerpo físico ha muerto. Y ahí explica unas secuencias realmente interesantes en las que se le instruye en el mundo astral de lo que le ha sucedido, porque él no se había dado cuenta de lo que había sucedido en ese accidente, porque esto ocurre cuando hay un accidente. Cuando hay un accidente, el alma sale del cuerpo físico, pero el que es consciente siempre es el alma, no es el cuerpo físico. Cuando el alma sale del cuerpo físico ya pierde su vida. Muchos de los que fallecen ni siquiera saben lo que les ha sucedido y creen realmente que están físicamente vivos, ya que aparentemente ven, oyen y tocan como cuando estaban vivos físicamente, pero claro, no lo hacen físicamente, sino que lo hacen a nivel astral, es decir, en la cuarta dimensión. Todas estas experiencias carecen de importancia, ya que solo tienen lugar en la mente consciente, puesto que ya no existe el cerebro físico. Por lo general, el ser humano piensa que el nacimiento es el principio y que la muerte es el final para todos. Esto es lo que generalmente piensan aquellos que no tienen un conocimiento, digamos, superior al recibido. Los teólogos y metafísicos han discutido y discuten sobre esto, remontándose hasta donde la memoria puede alcanzar. Pero, ¿quiénes somos nosotros para decirles sí o no? Cuando el ruido de sus discordantes voces se desvanecen en la distancia, cuando las horas más tranquilas del atardecer nos envuelven y abrazan una y otra vez, entonces es cuando se nos aproxima silenciosamente una sensación extraña y escuchamos la voz sublime del yo interno que nos dice en estas u otras palabras: hijo mío, realmente no importa lo que ellos piensen y lo que ellos hagan, estoy a tu lado y jamás te fallaré. Sonríale a la muerte si lo deseas o témela, pero has de saber que yo siempre estoy contigo. Ya sabéis, los que estudiáis teosofía, que realmente nosotros no somos el cuerpo, no somos las emociones, no somos la mente. Entonces preguntáis, ¿qué es lo que somos? Somos el yo superior por encima de estos conceptos llamados vehículos de conciencia. El moribundo, cuando le llega el momento, debe cruzar los brazos sobre su pecho con los dedos entrelazados. Debe de retirar la mente de todo lo terreno y elevarla amorosamente con la suprema aspiración para todos aquellos que conocen ya que la vida es continuada. Este es el modo en el que un ser humano puede morir mejor, mientras descansa en una silla o en un sofá o duerme en una cama con una pacífica expresión en su rostro, como si estuviera viendo o oyendo algo de insólita belleza, con una expresión complacida en torno de la boca. En fin, que está contento de lo que está sucediendo. Quería explicar un ejemplo que he tocado directamente, pero porque después me alargo demasiado. Sí, explícalo. Pero lo he explicado ya en alguna ocasión. Si no lo explica, no sabemos. No, hay que explicar. Bueno. No solo libro, hay que explicar. Si no lo dice, no sabemos si lo ha explicado o no. Tenía contacto con mi abuelo, porque yo fui a ver a mi abuelo y decirle que la vida era continuada cuando yo era joven.
yo descubrí que la vida ha continuado a los 13 años y eso cambió mi vida por completo. Descubrir a los 13 años que la vida es continuada, aquello para mí fue algo maravilloso, algo que he guardado perennemente como una joya que entró directamente al corazón. Y entonces cuando terminé el servicio militar digo, tengo que ir a ver al abuelo porque el abuelo tenía que operar de la próstata y en aquella época pues no veía los avances que hay ahora y digo, igual va a fallecer y no sabe de que la vida es continuada. Entonces pues fui a hablar con él, todavía de militar, y estaba en cama y bueno, estuvimos hablando y él escuchando. Cuando terminé me dice, ¿sabes, José? Que yo sabía que en la familia tenía que haber alguien que continuara mi obra, pero jamás pensé que fueras tú. Ese fue el primer contacto directo de persona a persona que tuve yo con mi abuelo, porque de pequeñito pues nunca lo había... Yo vivía en la montaña, en Valvidrera, y él vivía en Barcelona, por lo tanto no había ese contacto. Pero se estableció una estrecha conexión con mi abuelo. Y al cabo de unos años, que yo estaba ya en Francia, pues me dijeron, mi padre me llamó y me dijo que el abuelo pues estaba en periodo de fallecer. Y entonces yo bajé de Francia a Barcelona y fue al clínico, que estaba en el clínico, llamé a la puerta y mi abuelo, con la cabeza levantada, él me estaba haciendo así, me estaba esperando. Y entonces yo entré y vi que habían pues varias personas que eran sus hijos, que tenía 6 hijos, además de mi padre. Y entonces me hizo así, yo me acerqué y me senté a la habitación, ahí a la cama con él, y me dijo estas palabras, no has venido solo. Yo le dije, yo entendí que hablaba por mi esposa, y yo dije, pues sí, he venido solo porque resulta que Kikri está embarazada y no he querido que hiciera este viaje conmigo. Y dice, no has venido sola, has venido con la abuela y con mi hijo. ¿No los ves? Están aquí, te han acompañado hasta aquí. Y yo les dije, yo no los veo, pero estoy convencido que tú sí los ves. Dice, ¿cómo lo sabes? Y yo le contesté, porque estás a caballo entre 2 mundos. La historia es preciosa porque yo era joven en aquel momento, pero ya tenía el conocimiento de ello. Y en la primera pues ya le contesté, digo, ¿y mis padres lo saben? Dice, ellos lo saben pero no creen, mis padres. Pero tú los harás entrar. Me dijo, tú los harás entrar. Y a mis otros hijos también, y cuídate mucho de este hijo tal. Y me dio el nombre del más pequeño. Todos entraron. A mis padres los invité a Francia y los llevé a la montaña y allí fue hablando. Ellos no dijeron nada, pero recibí una carta de mi tía y me explicaron, sabes que el día que empezábamos la reunión, llamaron a la puerta, fui a abrir y había tus padres. ¿Qué hacéis aquí? Pues venimos porque sabemos que nuestro hijo también viene por aquí. O sea, son cosas de ese tipo que el conocimiento abre la conciencia de aquellos que están interesados. Bueno, no lo quería contar, pero os lo he contado porque me lo habéis... Pero lo había contado ya en alguna ocasión. Perdone, le tengo que preguntar. Ha dicho que a los 13 años ya sabía que había despertado esa conciencia de que no existe la muerte. Claro, a los 13 años. Que tuvo alguna experiencia, si le puede contar, ¿qué pasó con 13 años? A ver, bueno, es otra pequeña historia, pero no es el tema de hoy. Bueno, pero también disfrutamos. Pues yo tenía un amigo, muy amigo mío. Un amigo mío que tenía 7 años más que yo, por lo tanto tenía 20 años, yo tenía 13. Y siempre íbamos a cosas distintas de lo que hace la gente. Y una de ellas era visitar los aspectos más escondidos que podíamos encontrar en la naturaleza. Y cerca de mi casa teníamos una mina
teníamos una mina de agua bastante honda y fuimos a visitar esa mina de agua honda hacia el fondo. Y cuando llegamos al fondo, mi amigo me dice: mira, José, ¿qué pasaría si realmente aquí, en el lugar que nos encontramos, hubiéramos descubierto la bomba atómica? Yo tenía 13 años en aquel momento y digo, pues la verdad, no lo sé, que la historia cambiaría. ¿Comprendéis lo que está? Que la historia cambiaría, porque eran los años 40, por ahí, 45. Claro, y eso me quedó en la cabeza. Y luego fuimos a mi casa. Y en casa teníamos una librería donde habían los libros prohibidos por el clero y prohibidos por el dictador. Libros de espiritismo, de teosofía, de magia, todo ese tipo de cosas. Y Antonio me dice: oye, tenéis mi padre era librero de libros de segunda mano. Y los libros que no se podían vender en la tienda los llevaba en casa y eran estos libros. Y entonces Antonio dice: oye, tenéis una biblioteca fantástica, ¿qué me dejarías algún libro? Yo dije: pues sí, ¿por qué no? Pero en aquel momento no pidió libro. Y por la noche yo le daba un repaso a toda esa cosa que habíamos hecho y tal, ¿no? Me dije: ha dicho Antonio que hay libros muy interesantes, voy a ver qué es lo que veo yo. Y eran esas librerías antiguas que eran correderas y que hacían un poco de ruido. Bueno, yo como que era niño pensé que estaba prohibido tocar aquello, pero yo abrí poco a poco y me miré los títulos de los libros y un libro de ellos decía: no morimos. Y es el que me llamó la atención, no morimos, el autor Lino Fabín. Y entonces aquella noche me lo leí y descubrí que la vida es continuada, que el cuerpo muere, pero yo no muero. En síntesis, Sí. la descubierta a los 13 años de lo que es la vida. Y desde entonces, pues claro, entonces a los 20 ya fui a ver a mi abuelo, que yo no sabía que tenían estas cosas, y luego cuando se murió, pues otras cosas, luego pues con mi familia, y después mis tíos han colaborado mucho conmigo, han traducido muchos, o sea, todo ha ido perfectamente. Creo que se cumplió lo que mi abuelo me pidió, en este caso. ¿Puedo continuar? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Qué mejor suerte que introducirse en el ser divino, perdido en la paz, en su paz y su resplandor? ¿O qué modo más miserable que ser arrancado de los apegos terrenos mientras se está aferrado a ellos? ¿Establecéis la diferencia? En la India se enseña que concentrando los pensamientos durante la agonía en el nombre de su líder espiritual, con plena fe, ardor y atención sincera, a algunos se les ahorra pasar por todos los tormentos purificadores del Kamaloka o purgatorio, al experimentar, digamos, un sincero arrepentimiento que de otro modo tendría que sufrir. También se dice que si el que se va se concentra en el ambiente en el que ha de aparecer en su próximo nacimiento, contribuye a su posible realización. No obstante, la habitual tendencia del pensamiento que tenemos aquí en el plano físico será necesariamente la misma que empezaremos en la vida en el plano astral. El plano astral es el plano inmediato superior en que la conciencia de aquello que somos entra después de la muerte del cuerpo físico. Esto lo conocéis, ¿verdad? Si queréis saber a dónde iréis después de fallecer, os lo digo. Si queréis saberlo, os lo digo. ¿Sí o no? Os lo digo, pero no porque haya estado allá en la actual existencia, porque podríais creer que yo ya estoy
yendo y viniendo de allá, no, no porque haya estado allá en la actual existencia, pero sí por lo aprendido dentro de las enseñanzas teosóficas. La realidad es que no iremos a ninguna parte, ni a ningún sitio en particular. Inmediatamente después de morir, se desvanece la conciencia de la tierra y del cuerpo terreno, así que tanto vosotros como yo simplemente ingresaremos en el estado de consciencia astral al subplano al que nuestro carácter desarrollado nos dé derecho. Ni más ni menos, al lugar proporcional al carácter desarrollado en todas las vidas del pasado. Por lo tanto, en esa que vamos a pasar será el resultado de todo aquello que hemos logrado en esta actual existencia que poseemos en la actualidad. Desde siempre hemos oído que la muerte nos iguala a todos. Esto es verdad en su aspecto visible. En el aspecto invisible, uno se dirige hacia el propio estado de consciencia para el que la persona se preparó o se está preparando. Desatado o liberado del cuerpo, entra en la atmósfera a la cual él pertenece. Cada uno tiene aquello que se merece. Cada cual recoge todo aquello que ha sembrado. Y así sucesivamente en la vida. No hay favoritismos de ningún tipo. Todo responde al mérito del trabajo realizado para consigo mismo. Siempre en beneficio de la totalidad. En esta vida debemos desarrollar sabiduría y autocontrol, pues si no lo hacemos, hay riesgo de sufrir después de la muerte en el Kamaloka o purgatorio, ya que es posible que nos vayamos con apetitos terrenos y no tener un cuerpo con el cual satisfacerlos. La disciplina y la sabiduría nos capacitarán para encontrar un acomodamiento realmente fácil. La mente humana, con sus características particulares, es constreñida a crear una imagen del mundo externo, de un modo determinado. La clase de mundo que experimenta procede de la clase de percepción en que se ejercita. Por lo tanto, diferentes planos de la existencia se abrirían si las características se alteraran de modos distintos. Estamos viviendo junto con millones de mentes humanas, de las que somos totalmente inconscientes, solo porque no entran dentro del restringido alcance actual de nuestras percepciones. La vida después de la muerte en otro mundo no es una posibilidad, es una probabilidad científica, una realidad filosófica y teosófica. La muerte es la entrada en un nuevo género del ser, en una renovada forma de vida, en otro periodo en el que se asimila la vieja experiencia y se prepara la fase, la reencarnación, la primera experiencia de la muerte, que no es la última, pues tras el debido intervalo de la apropiada experiencia, no es ese otro estado del ser, es seguida de una segunda muerte. Porque ¿pensáis vosotros que cuando morimos es la única muerte que experimentamos? Ya sabéis que estamos constituidos por 7 vehículos de consciencia, de los cuales 3 son materiales.
Estos tres materiales son el cuerpo físico, el cuerpo astral y el cuerpo mental. Estos tres cuerpos pertenecen a lo que llamamos la personalidad. La palabra personalidad quiere decir máscara, con lo cual eso que se ve es una máscara, en cuyo interior se esconde la realidad del yo. Lo que hay que descubrir para todos nosotros es aquello que somos realmente. La eterna pregunta del oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. Cuando el hombre se conoce a sí mismo, conoce el universo y al hombre entero, por completo, internamente y externamente. También la cremación o incineración del cuerpo es un reto claro y enfático. Si creemos realmente que nuestra alma es nuestro yo real, puesto que el alma es un fragmento del espíritu y el espíritu es la realidad de aquello que somos, entonces el alma es nuestro yo real, o incluso si creemos que la fuerza del pensamiento es nuestro yo real, entonces no debemos ni podemos objetar, sino por lo contrario, hay que aprobar por completo la incineración. El método de sepultar los cadáveres es solo adecuado para quien cree que esta fuerza del pensamiento es un producto del cerebro del cuerpo, o sea, para aquellas personas que abrazan el materialismo. Cuando en realidad hay que saber que el cerebro es el vehículo de la mente y la mente es el vehículo del corazón, por lo tanto del yo. No es necesario que deploremos siempre el hecho de que tenemos que morir. La naturaleza está obligada a darnos otra existencia cuando la presente no puede sostenerse por más tiempo. Lo que somos, el espíritu imperecedero. Lo que sí debemos deplorar es morir sin haber conocido estos óptimos momentos de vivir, estos vislumbres del yo superior que podemos descubrir si indagamos seriamente sobre de nosotros mismos. Para quienes intentamos avanzar en la búsqueda, la muerte no es una experiencia aterradora. Una vez efectuada la salida del cuerpo, el descanso es agradable y pacífico. El individuo que vive muy egoístamente y sin cuidar los derechos de los demás, sufrirá evidentemente extrañas visiones en el estado de post-mortem. Pero aquellos que están perjudicando gravemente a los demás, se le aparecerán de manera reiterada, en algunos casos haciéndole reproches y en otros censurándolo, eso en el plano ya astral, habiendo dejado el físico. Ya sabéis que aquella frase, muerto el perro, muerta la rabia, no. Las consecuencias siempre están presentes. ¿Qué es lo que ocurre? Hay que saldar las deudas contraídas. Hemos violentado la naturaleza a través de otros individuos o de otras personas, faltando el respeto, etc. Y todo esto debe de adecuarse nuevamente. Todo aquello que se siembra tiene que ser recogido. Si hemos sembrado malas hierbas, recogeremos abrojos, y si hemos sembrado buenas hierbas, cogeremos florecillas bien olorosas. Esto seguirá así hasta convertirse en una especie de tormento de fantasmales obsesiones en el plano astral, evidentemente, fatigándolo al principio y agotándolo más tarde, al punto de caer en un estado enfermizo, desgraciado y espantoso a nivel emocional y a nivel mental.
cuando alcanza el punto más hondo de su aflicción, reconoce su iniquidad. Entonces es cuando se da cuenta de lo que se ha realizado. Por lo tanto, reconoce su iniquidad y hace que el individuo se arrepienta, ayudado posiblemente por un pariente cercano y amoroso, que también ya se halla en el mundo astral, mientras duerme, hallándose fuera del cuerpo, se puede efectivizar este cambio en el corazón y resuelve enmendar su carácter. Y cuando toma la decisión de enmendar su carácter, cesará su persecución. El estado post-mortem de ciertos hombres perfectos, como Jesús, Apolonio de Tiana, Buda, Krishna o Sankaracharya, es extraordinario que ellos, en mayúscula, prosigan su obra benéfica de ayudar a los hombres para que éstos se eleven sobre sus naturalezas inferiores. Lo que se pierde externamente se gana en profundidad, en amplitud, pues aunque la realización personal es rápida entre sus discípulos, durante la vida de estos seres, la influencia popular entre las masas es capaz de difundirse como ondas solo después que estos seres perfectos desaparecen. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo a través de la historia? La visión materialista del mundo no logrará entender que semejantes hombres nunca mueren y que su verdadera existencia continúa aún después no estén todavía encarnados y que su fuerza salvadora está aún en disposición de los demás. Mientras los hombres invoquen fervorosamente el nombre de ellos y conserven su recuerdo con reverencia, ellos continuarán su existencia en espíritu. Ellos no mueren, por lo tanto, no desaparecen realmente. La herencia puede responder por el rostro parecidos y la forma de un hombre y por el tipo nervioso, pero no puede responder por su genio. Aquí es necesario introducir algo enteramente diferente: el desarrollo de su talento a través de repetidas vidas sobre nuestro mundo físico. No es absolutamente necesario buscar o averiguar cuáles han sido nuestras anteriores encarnaciones, porque esto evidentemente sería motivado por el defecto de la curiosidad. La naturaleza no desea que en el presente se nos obstaculice con el recuerdo del pasado, cuando el pasado mismo se extiende durante largo y largo tiempo. Por lo tanto, no debemos de perturbarnos por las encarnaciones anteriores, sino que debemos de concentrarnos plenamente en esta encarnación actual para hacer que sea digna, tan digna como podamos hacer en esta encarnación. Este es el trabajo prioritario a realizar ahora que estamos encarnados, porque todo el proceso de cambio debe de hacerse cuando todos los vehículos de conciencia del ser están presentes. Y todos los vehículos de conciencia del ser están presentes en cada uno de vosotros. Cuando muráis físicamente ya no seréis completos, porque os faltará el cuerpo físico.
Esta es la razón por la cual venimos nuevamente para recoger lo que sembramos con el cuerpo físico y recogerlo con un nuevo cuerpo físico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? No existe una prueba directa o incontrovertible de la reencarnación, pero existe una evidencia lógica de ella. ¿Por qué deberían de existir ciertas aptitudes sin una preparación anterior? ¿Por qué debería poseer yo a temprana edad las aptitudes mentales de un escritor o las aptitudes mentales de un músico? La herencia sola no puede explicar esto. Pero esto se explica perfectamente si a esas aptitudes las consideramos como una memoria subconsciente. Inconscientemente estoy recordando y usando nuevamente mis propias capacidades procedentes de un nacimiento anterior. Esto solo es posible porque yo soy mente superior. Solo la mente superior puede continuarse. La mente inferior no puede continuarse porque ésta muere. Solamente con la mente superior, aquello que ha entrado espiritualmente en la mente superior puede continuarse porque lo que es eterno. Las capacidades en cualquier campo no pueden aparecer a partir de la nada. El individuo se las revela, está repitiéndolas de su propia memoria más profunda, es decir, la memoria del ser divino y eterno, porque todo está archivado en los anales acásicos de la naturaleza, que están precisamente en el mundo causal, donde está la morada del espíritu de cada uno de vosotros y de mí mismo. Viajamos de un cuerpo a otro. Eso puede chocar. Pero si antes he dicho que tenemos 7 cuerpos, con lo cual viajamos de un cuerpo a otro, a veces físicamente, a veces emocionalmente, a veces mentalmente, a veces búdicamente, por la intuición, por el discernimiento, es decir, de distintas maneras estamos utilizando cada uno de nuestros cuerpos, pero como no los vemos, porque no hemos despertado la conciencia de lo eterno, entonces pensamos que todo lo hacemos con el cuerpo físico. De cada cuerpo recogemos experiencias, acciones, emociones, deseos, pasiones, sentimientos, pensamientos, elevación, meditación, profundidad, etc. De cada uno de estos cuerpos recogemos experiencias. En cada uno de estos cuerpos aprendemos y desaprendemos, pecamos y sufrimos, actuamos correctamente y nos beneficiamos. Al final, en medio de avances y recaídas, está la plenitud y la satisfacción de humanidad madura, limpia, que va dejando atrás la animalidad. La mente inconsciente es como una estructura de recuerdos olvidados y recuperables, siendo pues precursora de la teoría del renacimiento. Prepara el camino para la aceptación y debería conducir inevitablemente hacia ella. Y a su vez arroja luz sobre el karma. El ego, que revive de la nada aparente, es precisamente la mente consciente que reaparece del inconsciente. Cuando la producción de estas energías, ideas o tendencias se ponen a descansar, entonces éstas
nunca pueden objetivarse de nuevo en un ambiente físico, en un nuevo renacimiento y, por lo tanto, el hombre se libera del karma y entra en lo que llamamos teosóficamente y en budismo al nirvana. Mientras él crea que es el cuerpo, deberá reencarnar en el cuerpo. Si la enseñanza del renacimiento es falsa, entonces la justicia de Dios también es falsa. No hay otro modo en el que las trágicas situaciones de la vida humana puedan ajustarse equitativamente o explicarse razonablemente en la mente humana. Cada reencarnación desarrolla su historia, grandemente preescrita, aunque pueda ser pesada y sea pesada por el pasado invisible. Con esa nueva reencarnación llegan también algunas posibilidades nuevas a través de la introducción de ambientes, escenarios, acciones y sucesos nuevos. Volvemos al renacimiento mientras el ego inferior es aún nuestro dueño y señor. Y ocupamos una forma que es buena o mala, entera o mutilada, sana o enferma, de conformidad a nuestros justos merecimientos por la ley de recompensas. Quiero decir, kármicas. Los deseos, hábitos y modos de pensar del ego personal han sido establecidos a través de muchísimas vidas sobre esta nuestra tierra, y cuando reflexionamos sobre la larga serie de ellas que pertenecen a nuestro pasado, tropezamos de nuevo con la sabiduría suprema y la necesidad de la reencarnación recurrente. Si solo hubiera habido una vida continua, nuestro avance hubiera sido conducido a un final. Estaríamos confundidos por nuestro propio pasado y no podríamos haber avanzado en nuevas direcciones. Este pasado nos habría rodeado circularmente. Cuán infalible es la sabiduría y cuán infinita la misericordia, que rompiendo este círculo de la necesidad de volver, de reencarnar, nos da la oportunidad de un nuevo comienzo una y otra vez y nos libera para que efectuemos nuevas experiencias. Digamos que nuestra vida la podríamos dibujar como una circunferencia, ¿sí? Nuestra vida. En esta circunferencia, aquí nacemos, aquí somos adolescentes, aquí nos casamos, aquí tenemos hijos y aquí es el momento de tomar la decisión. ¿Seguimos el mismo círculo y lo repetimos? ¿O nos salimos del círculo y entramos en otro, más elevado? ¿Se entiende por este pequeño diagrama? El problema es que la humanidad repite el círculo, repite lo mismo, no avanza en su crecimiento interior y espiritual y repite constantemente las mismas cosas.
hasta que finalmente, dolorido por el sufrimiento que la ignorancia le da a entender en su propia consciencia, entonces hay una profunda reflexión y decide salirse del círculo. Pero salirse del círculo no es tan fácil, porque es entrar en un círculo desconocido. ¿Sí? Veo que me entendéis. Es muy hermoso el proceso de la vida cuando se canaliza con entendimiento y discernimiento. Si estas fracturas en sus secuencias de la vida, sin las ventajas de los nuevos ambientes circundantes, de las diferentes circunstancias y de los contactos nuevos, no podríamos estar donde estamos ahora, sino que nos habríamos estancado o caído a niveles más bajos. No penséis que lo que hemos logrado hasta este momento ya es el fruto y el éxito del pasado. Podemos caer. Si repetimos nuevamente, podemos caer en las mismas tendencias de encarnaciones del pasado que no han sido transformadas. Y si no han sido transformadas, porque no era el momento de hacerlo, porque a veces hay cosas que son más duras que las fuerzas y la voluntad que poseemos en la actualidad de encarnación. Recibimos una vida, un día, un tiempo actual y un nivel consciente, espacio-temporal, para que nos concentremos, a fin de que no sea interferido el quehacer de la naturaleza en nosotros. Pero existen otras vidas, otros días, otros tiempos y otros niveles de consciencia, exactamente como este mismísimo momento que estamos viviendo. Porque en nuestro encuentro y experiencia, aunque no los captemos y aguardemos a través de esa necesidad fatal, el desarrollo individual y también los descubrimientos personales que se efectuaron en encarnaciones pasadas, no tienen que repetirse de nuevo del mismo modo con cada nueva encarnación. Sin embargo, lo que ocurre es una veloz recapitulación o destilación de toda la anterior experiencia histórica durante la primera mitad de la nueva encarnación. Cuidado, pues, la primera mitad de nuestra encarnación es primordial, porque crea precisamente los elementos suficientes de cambio y de transformación que en el resto de la vida iremos viviendo. Las tendencias traídas de anteriores nacimientos determinan el carácter y la conducta del hombre o mujer, pero ambos son modificados por el impacto de su actual medio ambiente sobre su personalidad, por la influencia de su raza, religión, educación social, sobre su psiquis y por las sugerencias absorbidas en este periodo histórico. Lo que fuimos en el pasado no es importante. Es importante lo que somos ahora. Lo que nos proponemos hacer de nosotros mismos en el futuro es vitalmente importante. La unidad entre nuestro carácter y nuestro destino es inseparable. La conexión entre nuestro modo de pensar y el curso de los acontecimientos es infalible.
Es evidente que hay personas que dicen que con el mal de cada día ya tienen bastante. Y se niegan a mirar hacia adelante. Sin duda, ellos experimentan el mal, evidentemente. Si el tiempo es simultáneo y el futuro existe ya, ¿de qué sirve hacer esfuerzo alguno? Esta objeción desesperanzada, pero admisible, pasa por alto el hecho paralelo de que el futuro no está fijo para toda la eternidad. Siempre hay un momento en que se puede establecer el cambio. El tiempo está siempre fluctuando porque está sujeto a modificación por la intrusión de factores como lo son un esfuerzo intenso por alterarlo o una interferencia intensa por parte de otra persona. El futuro existe, pero también al mismo tiempo está cambiando. Así que los inesperados acontecimientos que nos suceden aparentemente sin causa o conexión con nuestra conducta constituyen el destino. Las tendencias por cuyas influencias y las circunstancias por cuya compulsión actuamos del modo que lo hacemos constituyen la necesidad. Los resultados de estas acciones constituyen el karma favorable o recompensa, también compensatorio. ¿Qué hombre o mujer realmente domina su destino? La persona que es adelantada puede lograr modificarlo, pero los factores psicológicos y físicos con los que la persona corriente inicia el curso de la vida ya está en sus genes y funda o crea él mismo el carácter y la suerte. Todos, absolutamente todos, estamos a merced de los acontecimientos hasta que aprendamos el secreto de modificarlos e influir sobre ellos. Lo benigno y lo maléfico están ya ocultos en los derechos del destino para el niño que nace. En la medida en que la suerte externa pueda remontarse directamente a tendencias internas, en esa medida es controlable y alterable. Cuán grande y cuán pequeña parte de nuestra vida está más allá de nuestra libre decisión y dirección en un asunto del destino. Hay compulsiones cósmicas de las que nadie escapa y que impregnan el destino humano, pues son parte de la idea del mundo. Quienes no están al corriente de los errores a que incurren con el mal uso de la fuerza en el pensar y la voluntad para actuar, necesitamos urgentemente, y me incluyo, la enseñanza del karma. Destino es lo que una voluntad externa nos impone, sin tener en cuenta nuestros méritos o defectos. Karma es lo que inconscientemente a nuestra propia voluntad nos impone
a través de la retribución de nuestras propias acciones. La ley del karma hace a cada hombre responsable de su propia vida. El materialista niega el karma y echa toda la culpa y toda la carga sobre los hombros del ambiente y la herencia. Niega la responsabilidad. Él empieza y termina con una ilusión. Nadie logra extinguir el karma porque niega intelectualmente su existencia, como lo hacen los fieles de algunas religiones ocultos. Sin embargo, si encararan primero su karma y se ocuparan de él y lo usaran para autocultivarse y autodesarrollarse, su actitud sería correcta. En realidad, su intento de negar prematuramente el karma muestra una disposición de rebelarse contra la sabiduría divina. Y una miope y egoísta búsqueda de la conveniencia del momento a costa de un descuido permanente de crecer espiritualmente. Así pues, el significado correcto del karma es acción deliberada a través del cuerpo, la palabra y la mente. No se incluyen los resultados a esta acción, especialmente los que producen el renacimiento o influyen sobre este. Esta inclusión se introdujo en los conceptos populares, pero muestra un empleo vago del término que estamos usando. Karma es causa puesta en marcha por la voluntad. Para nada es un efecto. La frase ley de recompensa no es satisfactoria y se necesita una mejor que avale la responsabilidad para con su vida. Me atrevo a lanzar la de retribución, y el curso que ésta tome debería conducirlo a su vez a sentir la necesidad de la autodisciplina. Si la teosofía aceptara la doctrina del fatalismo completo, no podría ofrecer esperanza a la humanidad. Y si además dijera que todos los acontecimientos de la historia del mundo están predestinados desde el mismísimo comienzo, que cada acontecimiento de la vida está preordenado antes de que naciera, que ningún pensamiento, ninguna palabra y ningún acto podrían haber sido evitados, entonces la enseñanza mística habría sido innecesaria, su enseñanza metafísica falsificada y su enseñanza moral habría sido en vano. Pero a la teosofía jamás se la ha hecho naufragar sobre este necio fatalismo. La teosofía nos dice que lo que ocurre dentro de nosotros está íntimamente conectado con lo que ocurre fuera de nosotros, que el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, la intuición o el carácter efectúan sus contribuciones secretas para que los acontecimientos de nuestra propia vida, y en la medida en que empecemos a controlarlos, empezaremos a controlar nuestro propio bienestar personal. Si observamos el mundo de los hombres en masa, tal y como está hoy en día, vamos a creer que las doctrinas del fatalismo
porque no existe otra cosa ahora en el mundo para la gente que desconoce la realidad de la vida, que ver el mundo como algo en que el fatalismo está imperando. Luchan con instinto animal para sobrevivir, precisamente porque no están más o menos alejados del reino animal, que fue en realidad el campo más o menos de anteriores encarnaciones. Reaccionan como autómatas, bajo el peso de muerte para ellos del karma, moviéndose como títeres para los ciegos instintos universales de la naturaleza. Pero la historia no termina aquí. Es realmente solo el comienzo. De vez en cuando surge un hombre o mujer del rebaño, constituyéndose creativamente en un ser plenamente humano. Cada día es una experiencia nueva, cada experiencia es única. Ya no es esclavo o esclava del instinto animal, ni de la fatalidad. Es libre con una humanidad y una creatividad plenas. Muchos orientales y una buena parte de occidentales subordinan todos los sucesos a la férrea ley del karma. Sobre ellos no hay libre albedrío ni control individual. Tenemos que aceptarlos fatalistamente, y si la malignidad los desalienta, tienen que volverse hacia la fuente espiritual y buscar en ella la única felicidad real. El libre albedrío personal radica en una actitud mental y en la respuesta personal anterior a los acontecimientos. Sin embargo, podríamos cuestionarnos hasta dónde es ilusoria esa libertad, puesto que la respuesta y la actitud son condicionadas por el pasado y por otras muchísimas más cosas. Es correctísimo declarar que el pasado nos inclina e incita a pensar y también a actuar de ciertos modos. Pero no sé a qué hora hemos empezado. A las 5 A las 5:30 comenzamos. Ah, pues ya son las 6:30. Bueno, que nos hemos perdido un No, poco de claro, tiempo sí, con las sí. explicaciones. Sí. Por eso ahora yo digo, no sé a qué hora hemos empezado. Pero lo importante es que todos nosotros hemos de admitir que podemos crecer, mejorar nuestras vidas y cambiar también el transcurso del tiempo. Esto evidentemente equivale a admitir que somos libres para decidir crecer o permanecer exactamente como éramos o como somos. Es posible que pensemos que la decisión que acabamos de tomar es la única en ese momento, digamos, hipotético. Pero la situación real es que esa es la única decisión que queremos tomar. Podemos no ser conscientes al principio del conflicto entre dos impulsos dentro de nosotros mismos. El que plantea el conflicto es la presencia del yo superior interno detrás del ego personal. Las inclinaciones del pasado no nos obligan, pero la mayor parte de las veces las usamos.
inconscientemente, claro, como excusa, afirmando que no podemos hacer nada sobre el particular. Al parecer, siempre o casi siempre se acepta la visión ordinaria materialista de una situación y se adopta la visión, aunque crea que lo verdadero es precisamente lo contrario. Lo que obstaculiza la percepción y recepción de la verdad son las tendencias y también las antipatías. Y lo que mantiene al aspirante en la ignorancia es atarse precisamente a esas cosas en el nivel más profundo del pensamiento y del sentimiento personal. Si en lugar de que las tendencias controlen al aspirante, las revierte, estará más libres en sí mismo para la verdad en mayúsculas. El estudiante posee ciertos matices que le son peculiares porque es una persona, es un ego que funciona en el cuerpo y también funciona en el mundo. Tiene pertenencias porque tiene que vivir entre los diversos objetos necesarios para su vida en el mundo y también usarlos. El cambio que la iluminación produce no es necesariamente para tirarlos. No podrá tirar su cuerpo, no podrá tirar los matices personales, pero podrá, y esto es lo que la iluminación hace, liberarse de estar atado a ellos. Esto es lo que el desapego significa realmente. Demasiado a menudo el aspirante tiene mal esta cuestión. Las condiciones en las que vive han sido dictadas por el karma, en el sentido más amplio posible de la palabra. Pero estas condiciones pueden ser modificadas e incluso cambiadas solo en una medida limitada, pues dentro de él mismo y dentro del karma hay limitaciones que impiden que él avance más. En la comprensión de esto y en la aceptación de las realidades de la vida y del yo, podrá hallar la única libertad verdadera que se puede alcanzar. Por lo tanto, cada vida humana está sujeta a cambios periódicos de su destino, cuyo significado interno necesita ser comprendido antes de que uno pueda actuar correctamente. De ahí que el método de luchar con el destino debe de variar, según el ritmo particular que haya entrado en el calendario de nuestra vida. Cada situación de la existencia humana deberá hallar su apropiado tratamiento, y el tratamiento correcto solo podrá ser conscientemente adoptado por el discípulo iniciado que ha establecido la armonía interior con la ley de periodicidad. Así que este discípulo de primera o segunda iniciación busca hacer lo correcto en el momento correcto, para el ajuste automático de las variadas experiencias. Sabe cuándo debe oponer resistencia al destino y cuándo acceder ante éste. Conoce la verdad sobre el flujo y reflujo del destino y actúa siempre de conformidad con esta comprensión interior.
a veces fieramente activo, pero otras veces resignado y sumiso. Todo tiene su tiempo especial, y él no sigue el curso de acción alguno en el tiempo equivocado. Según lo veo, es un agente libre, efectivamente, pero debe de expresar correctamente esa libertad y trabajar como todos trabajan dentro de la estructura de la ley cósmica. Al mismo tiempo, observa sus más íntimos impulsos que, estando en armonía con la verdad, lo guían hacia la acción correcta en situaciones delicadas y particulares. Queridos hermanos, hermanas, el adecuado curso de acción que debemos de adoptar depende en última instancia del tiempo y lugar material, tanto como espiritual. En pocas palabras, la sabiduría humana debe de relacionarse siempre con las corrientes cósmicas del destino y con la meta divina. Así que, como aspirantes serios, debemos de ser dúctiles ante las circunstancias y flexibles ante el destino, si realmente queremos que nuestra vida sea sabia y feliz. Desgraciadamente, gran parte de nuestra propia desdicha es que somos nosotros mismos quienes la creamos. Solo el discípulo iniciado es quien, tras someter al ego personal, puede crear su propia armonía con la naturaleza y con el destino. Por lo tanto, permanecer espiritualmente imperturbable y en paz, posterga la acción y aguarda, si es necesario, el momento oportuno, y mientras consagra su tiempo a cultivarse y prepararse, esperando la oportunidad que el giro de la rueda del tiempo deberá traerle. Se alinea con el principio oculto que rige al hombre y la materia, golpeando con eficiencia cuando el hierro está caliente al rojo vivo y parando cautamente cuando el hierro está frío. Conoce las apropiadas limitaciones de su actividad, incluso en el triunfo, y no va más allá de ellos. Sabe cuándo avanzar y cuándo retirarse o quedarse quieto como un ratón dormido, evitando así cometer graves errores. Por lo tanto, estamos llegando, o he llegado, al final de mi exposición, y la termino diciendo sobre este hipotético discípulo iniciado, sea que nazca en una miserable choza como en la grandiosidad palaciega, finalmente llegará nuevamente a su propio nivel espiritual. Puede que el entorno sea poderoso como para favorecer o impedir, pero los acontecimientos del espíritu son aún más poderosos e independientes del entorno.